semana pasada nosotros presentamos un reportaje sobre el director de compra y contrataciones, el señor Carlos Pimentel. Allí pues descubrimos, pusimos a la luz algunas de sus irregularidades, de su poca transparencia, cuando supuestamente siempre pues enarbolaba la bandera de la transparencia. En buen dominicano le presentamos el refajo. A raíz de este trabajo de investigación que presentamos, pues nos llega una nueva denuncia en contra del señor Pimentel. Esta vez la hace el exdirector del CODIA, quien es el señor Teodoro Tejeda. Teodoro Tejeda explica que hay un nudo legal que ha provocado Carlos Pimentel, porque este se ha adjudicado sin que la ley se lo permita, pues el paralizar ciertos contratos de escuelas. Ustedes saben que había un programa de edificación escolar donde se hicieron sorteos y muchos ingenieros se sacaron esas escuelas, la construcción de esas escuelas, pero resulta que ahora el pago y los contratos, pues el gobierno no quiere darle seguimiento. No quiere darle seguimiento amparándose en un disparate jurídico que Carlos, que es abogado, sabe muy bien que es un soberano disparate. ¿Por qué digo que es un disparate? Sencillo. La ley 340-06 de compras y contrataciones, en su artículo 31 sobre las obligaciones del contratante, dice en el numeral 2, como ustedes van y están viendo ahí en pantalla, se podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 25% del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público. O sea, no se podía exceder el 25%, perfecto. Pero esta ley tiene una contrariedad, porque en otro artículo, señores, en el artículo 32 de la misma ley, y en el numeral 1, o sea, artículo 32 de la misma ley, numeral 1, pues dice que el derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles con relación a las condiciones existentes al momento de la presentación de propuestas que devuelvan el equilibrio económico del contrato. O sea, que si sucede un evento que provoque que haya que aumentar ese 25, ya sea o por el incumplimiento o por el aumento, señores, como se han disparado los productos de construcción, pero también cualquier situación que pueda darse. Estamos ya en un nuevo gobierno. Entonces, no entiendo cómo una ley, por un lado, favorece una situación y por otro, pues la deshace. Esas son las leyes de este país. O sea, una total contrariedad que provoca un nudo legal que está afectando a los contratistas y a los ingenieros. ¿Por qué? Porque ahora están estos contratos paralizados. Don Carlos se adjudicó esa situación sin tener ningún tipo de facultad, porque la ley no lo faculta a él para eso, y así se lo preguntamos, porque ya tuvimos la oportunidad de encontrarlo. Ustedes van a ver más adelante cómo fue ese encuentro de nosotros con el señor de compra y contrataciones, que constantemente reculaba a respondernos una que otras preguntas. Y ya ustedes verán. Pero volviendo a este tema, que es sumamente importante porque los contratistas, un sector tan importante, están quebrados por esta situación. Él le vendió al presidente Luis Abinader un anteproyecto de ley transitorio como para calmar el asunto, pero se lo mandaron a Pacheco, ya ustedes saben, durmiendo el sueño eterno. Mientras tanto, los contratistas se lo está llevando el diablo, pagando intereses carísimos, sobreprecios. Ustedes lo saben que los precios de los artículos de construcción se han disparado y todas las situaciones. Con todo eso van a cargar los contratistas por la irresponsabilidad y el desconocimiento de Carlos. Pero ¿quién maneja esta situación mejor que yo? El expresidente del CODIA, el ingeniero Teodoro Tejeda. Con él hacemos contacto vía directo para que nos responda algunas inquietudes que tenemos. Buenas noches, Teodoro, ¿cómo te sientes? Buenas noches, ¿cómo estamos? Prieno, para mí es un honor estar aquí contigo y
programa activo y vivo. Felicitaciones, me gusta mucho ese programa, que es un programa muy activo. Y las investigaciones que da realmente son profundas y no está con paños y manteles. Eso es lo que es este tiempo. Investigar sin tener que hacer las cosas acomodatizas. Así que mis felicitaciones para usted. Gracias, ingeniero. Es nuestra obligación, pues, darle apoyo a todo aquel que esté siendo afectado con alguna irregularidad. Vamos a que usted nos explique cuál es la cantidad de contratistas que se encuentran afectados por ese nudo legal y a cuánto ascienden las deudas de todos ellos, los montos. Específicamente, lo que más le afecta es a los contratistas del programa de construcciones de edificaciones escolares, que son 1.106 contratistas. Y aproximadamente hay una deuda de 1.200 millones de los contratistas que terminaron escuela. Y yo digo que de los contratistas en sentido general, esa deuda anda por más de 4.000 millones de pesos. Si le sumamos 1.200, estamos hablando que esa deuda anda por más de 5.000 millones de pesos. Bien, entendemos, ingeniero, que ese 25% pues fue una irresponsabilidad, un dislocamiento de las pasadas autoridades y que eso no podían ustedes controlarlos. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el ITEVIS, el ITEVIS por el aumento de los materiales de construcción y otras situaciones más, en lo que tiene que ver con la economía. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esto? El ITEVIS es un factor exponencial de incremento del precio. Pero, otro caso, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, la supervisión de esos proyectos tenían un 5% y él lo elevó a un 10%. Entonces, ahí había otro 5% menos en contra de eso. De lo que se trata es que si la tasa del dólar en octubre del 2012 estaba a 39.30 y se llegó a cotizar hasta el 60%. Óyeme, ¿qué contratista resiste eso? El Estado está obligado a pagar esas obras y no tiene que hacer ninguna modificación de la ley para eso. So pena de que a Carlos Pimentel se le haya metido en la cabeza y que no maneja esa ley. Yo lo he desafiado a él varias veces a un debate público para que debatamos la ley, porque es que él es un desconocedor de la ley. Entonces ha impregnado a todos los funcionarios del gobierno la misma acción. Pero el enviar ese proyecto empeora la situación de ustedes. Entonces, Carlos lo que ha hecho es un soberano disparate. O sea, los está afectando más a ustedes. ¿Es así o no? La variación de la ley, eso no es más que una estupidez y una falta de conocimiento. Es más, el querer modificar la ley para ese caso es ser ignorante. Este señor cree que es el jefe de la administración pública, pero ya este señor se reunió con los miembros nuevos de la Cámara de Cuentas. Ya él se reunió con los miembros nuevos para la Cámara de Cuentas, porque él cree que es el presidente de la República. Carlos Pimentel se ha sobreído en el caso. Ese muchacho tiene que tratarse, porque él cree que es el dueño, él cree que es el jefe de la administración pública, y no es verdad. Él ahora ha puesto un hashtag de que uno opine. Óyeme, de lo que tú no conoces, no opinas. Él lo que debe es llamar, Carlos Pimentel lo que debe llamar es a un foro público o a un congreso para que dé a conocer la modificación que él pretende hacer de un reglamento 490, digo, de una ley, porque él podrá manejar muy bien compras, pero es que las contrataciones, lo que mejor las manejamos somos los ingenieros que tenemos conocimiento de ello. El presidente está en su cosa, pero yo espero que doña Raquel Albaje, que es muy activa, le diga al presidente todos los días: Luis, Carlos Pimentel te está haciendo daño, ojo con él, porque le está haciendo daño. Y los que lo apoyan también, los que repiten como un papagayo lo mismo que él dice, también le están haciendo daño. Bueno, ya para finalizar, ingeniero, ¿cree usted que ciertamente el gobierno pueda cumplirles a ustedes y más con toda esta situación económica heredada, pero que estamos en medio de una pandemia y todos los compromisos que está haciendo el gobernante con nuevas obras? ¿No será que ustedes se van a quedar fuera de este pastel? La verdad es que el presidente se reúne con todo el mundo.
con la Junta de Vecinos de Moca, la Junta de Vecinos de Villa Altagracia, muchísimas juntas de vecinos, pero no ha querido reunirse con los contratistas de escuela. No ha querido llamarnos para demostrarle que lo están engañando y está equivocado. El presidente tiene intenciones. Luis Abinader tiene intenciones, pero él no puede oír una sola campana, porque él no es presidente solo para hacernos daño. Él no es presidente nada más de Carlos Pimentel, él es presidente de todos nosotros. Yo estoy viendo comenzando muchísimas obras ahora en este gobierno. Yo vi ahí el retorno, y que 39 retorno de la autopista Duarte. Que se sepa, yo no vi que salió ninguna licitación de esa. Pero aparte de eso, hubo una planificación real de que eso no suba. Oye, no es verdad que en el tiempo que ellos llevan se iba a hacer el diseño de 39 retornos, cuando algunos llevan paso a desniveles que son para personas y motoristas, como lo de la autopista Las Américas, que se lleva un diseño y estudio de suelo ponderado. Bueno, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros y confiar en nuestra profesionalidad para esta denuncia. Me da mucho placer verle siempre, y yo lo único que le pido a Dios es que la mantenga en esa misma línea, en esa trayectoria correcta de una investigadora real y honesta. Así que bendiciones para usted, y yo espero, doña Priena, como lo puedo decir ya a partir de ahora, por su calidad, que se mantenga en esa tesitura, no se varíe de ahí, porque usted sabe que las cosas en estos medios siempre tienden a cambiar a uno, pero yo sé que usted nunca va a cambiar. Y a los amigos los voy a invitar para que sigan viendo Luz y Sombra. Buenas noches. Bueno, antes de concluir, hay que destacar que este anteproyecto de ley que se realiza a raíz de la queja de los contratistas, en su artículo 4, establece que actualizará los precios de las obras en ejecución, y estas, bajo el nuevo presupuesto, podrán aumentar el costo hasta un 25% solamente. Pero también las obras concluidas, en lo que tiene que ver con las obras concluidas, que es lo que realmente le ataña a los contratistas afectados por el no pago y por la torpeza de Carlos, dice que ordena al Ministerio de Educación a pagar las últimas cubicaciones o el pago final. Esperemos que el proyecto no tome más de lo debido, porque de ser así, señores, creo que volveremos a escuchar del suicidio de uno que otro ingeniero, porque no van a poder aguantar la presión de los cobradores y las deudas. A ustedes sigan disfrutando del contenido que resta del programa. Y no podíamos nosotros dejar pasar por alto la rueda de prensa que hizo el señor Carlos Pimentel en esta semana, que coincide con, vamos a decir, la queja y las denuncias que presentamos nosotros el domingo pasado. Él, pues, presentó un nuevo anteproyecto de ley que no se entiende, porque escuchen bien ustedes, analicen todo lo ocurrido en esa rueda de prensa. ¿Cuántas contrariedades? Óigame, este señor está envuelto en las patas de los caballos. No se entiende, él no conoce bien la ley. Cuando se le habló del caso de Tony Peñaguaba, de las sanciones, dice que no puede ser una sanción penal porque fue un asunto administrativo, pero luego dice que sí, que es penal. Pero entonces, cuando otro periodista pregunta bueno, pero hay otra situación, Carlos, tú, que esa pregunta la hice yo, pero también cuando yo le pregunto, pero Carlos, tú fuiste quien le dijiste que cambiara la modalidad, y ahora entonces vienes con esta situación. Fíjense lo que contesta. Es un mar de contradicciones. Yo no comprendo qué le pasa al señor Pimentel, si es que no estaba ciertamente preparado para el cargo, y cuando le pedíamos una que otra entrevista, que era sociedad civil, pues sí se preparaba y se leía bien la ley para poder atacar al gobierno pasado. Porque vean este reporte, y este señor definitivamente es un mar de contradicciones, y no es nada personal, todo lo contrario, fue muy amable. Digo, no le quedaba de otra, porque también los periodistas que estaban ahí, pues se fueron en la línea mía, porque eran demasiadas contrariedades. Es un mar de contrariedades, definitivamente. Vean.
Aunque la invitación a la rueda de prensa del querido escurridizo director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, fue para la presentación del proyecto de modificación de la ley 340-06. Aprovechamos la ocasión para preguntarle algunas de las tantas interrogantes que tenemos y que él se había negado a responder. Sobre la licitación otorgada al hermano del ministro de Agricultura, don Carlos se saca del sombrero que se determinó que el INVER solo tiene un 5% de las acciones y que por eso se le permitió formar parte y ganarse esa millonada. Ya ustedes sabrán después. En ese caso, que nosotros hemos hecho un levantamiento, es muy claro que el ministro tenía un 5% de sus acciones en esa empresa, lo que quiere decir que no entra en el régimen de incompatibilidad. ¿Tenía Carlos a la hora de hacer la contratación? Es correcto, no, tenía ese por ciento, eso fue verificado y por eso ese proceso tiene esa característica. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero la ley establece de manera muy clara que el régimen de incompatibilidad es cuando los ministros tienen más del 10%. Sin embargo, siguen dándose las contradicciones, pues anteriormente Milagros había dicho que era menos del 5%, pero llama la atención que la conclusión a este caso se da luego de que fue otorgada la jugosa partida, es decir, que si así es como va a funcionar esta dirección, ya usted verá todo el dinero que se van a guardar los allegados a los funcionarios y con todo el apoyo de la ley. Nosotros entendemos que la disposición que existe en la actual ley de un 10% no ayuda a los controles, pero nuestro deber como órgano rector es tomar medidas en función de la legalidad y por eso nuestra actuación con relación a ese caso tiene esas características. La ley actual con relación al sistema de sanciones es limitado y es débil. Esta ley, como hemos señalado en distintas oportunidades, no tiene garras. Nosotros necesitamos que la nueva normativa pueda fortalecer ese régimen de consecuencias desde la perspectiva administrativa y de sanciones administrativas y desde la perspectiva también de sanciones de tipo penal. Pese que se oye muy bonita la finalidad del proyecto, a la hora de que varios periodistas le pidiéramos que calificara el caso de los artistas y del Gabinete de Políticas Sociales dentro de una de esas sanciones, Carlos dio brincos y pataleos más que un gallo a medio morir. Hemos emitido esa resolución y en los actuales momentos no tenemos información con relación a la decisión que la entidad debe de tomar y que están establecidas en esa resolución. Nosotros recomendamos lo que dice en la resolución y cada ente que tenga funciones y competencias, si lo entiende, que actúe. Eso es lo que nosotros entendemos. Luego de aconsejarle al director del gabinete que cambiara la modalidad del proceso, ahora se niega. Dice que no, que él no hizo eso. El señor está un poco desequilibrado, sufre de Alzheimer o sencillamente se quiere lavar las manos como Poncio Pilato. Él es caro. Muy bonito él. Que estamos ante un proceso de contratación. Si hubiera sido un proceso de otra naturaleza, nosotros no conociéramos esa resolución. Sí, porque usted le cambió el modo también. no es correcto. Pero espérame decirle, porque no tuviéramos competencia. Si no fuera un proceso de contratación, si hubiera sido otra cosa que no una contratación pública, este órgano no hubiera tenido competencia para conocerlo. El gabinete, acogiéndose la recomendación de la Dirección General de Compras y Contrataciones, procederá a rescindir los contratos suscritos con los artistas y otorgarles estos recursos en calidad de apoyo solidario, como recomienda la Dirección de Compras y Contrataciones en la persona de su director general. Aunque es de conocimiento público el hecho de que le sugirió cambiar el modo del proceso al señor Peñaguaba, seguimos insistiendo en que lo deja claro, pero el equipo de Carlos se dio a la tarea de evitarlo y él mismo se puso esquivo. Vea usted y diga si estos son tan abiertos a la hora de responder las dudas a la prensa. Nosotros hicimos análisis y determinamos que ciertamente era un proceso de contratación, determinamos que ciertamente se violaron principios establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones y que la ley establece cuáles son
las actuaciones, las decisiones sobre las cuales tenemos competencia y cuáles son las sanciones que se pueden establecer. Nos guste o no nos guste, nosotros estamos actuando apegados a la ley que tenemos. Lo importante es... Lo importante es que nosotros entendemos... Lo importante que nosotros entendemos es que debemos fortalecer la ley precisamente para generar mayores niveles de consecuencias. Muy bien, jóvenes. Ojalá el nuevo proyecto de modificación a la ley sí se estudie bien, porque el horno no está para galletitas, ni la sociedad para aguantar sus ambivalencias, señor Carlos. La verdad es que usted ha quedado muy mal. Un verdadero fiasco para la transparencia. Una nueva presentación integrante de este programa. Hay que hacerlo siempre, señores, y es recomendarles a ustedes que tomen un café orgánico, sin pesticidas, saludable, sin ingredientes que alteren el sistema nervioso, como lo es el café de tía Wendy. Hay también saborizados para aquellos que les gusta darle un toquecito distinto al café. Así que ya lo saben, cafecito de tía Wendy. Bueno, no nos cambien porque volvemos con más informaciones. Esto es Luz y Sombra, periodismo sin distinción.